Bienvenida al asambleísta Fernando González, miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del Parlamento. Hay un nombre que se puso muy de moda hace un par de semanas, Quimsacocha. Quimsacocha es una zona que está ubicada en los páramos de la provincia de La Suárez, a 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Está entre los 3.500 y 3.900 metros. ¿Por qué cobró notoriedad? El asambleísta nos lo va a explicar. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Pichincha y a todo el país a través de Radio Tarqui. Creo que el país debe establecer un debate adecuado sobre medio ambiente y sobre minería. Un poco a veces nos confunden porque se impulsa el ITT, por ejemplo, en el cual se dice la idea es conservar la biodiversidad, los ecosistemas, que me parece muy bien. Pero luego se dice vamos a aprobar proyectos mineros que están, como el de Quimsacocha, precisamente en zonas frágiles, en ecosistemas frágiles que son los páramos y los humedales. Y entonces ya no se les entiende. Si por un lado queremos proteger medio ambiente y biodiversidad y por el otro lado queremos establecer proyectos que van a causar, yo creo que problemas mayúsculos en estas zonas, porque los páramos son colchones de agua, para que la gente nos entienda, son esponjas de agua, en donde la paja especialmente es la que tiene su tallo incrustado debajo de la tierra, es una particularidad de la paja, y la raíz más adentro todavía. Por eso es que incluso en el Parlamento Nacional hay una frase que dice, aunque nos arranquen, seguiremos saliendo, porque cuando se le arranca la parte de arriba, el tallo sigue, permanece, continúa. Pero cuando hay acciones de agricultura, de ganadería o de minería, estos ecosistemas, estas porosidades, pues se tapan y evidentemente las esponjas ya no funcionan. Eso es uno de los principales problemas. Entonces, Quimsacocha es un proyecto minero que se lo ha ubicado a 3.600 metros de altura aproximadamente en la zona del Cajas, en la meseta del Cajas. No es en el área protegida del Cajas, sino en la meseta del Cajas. Y pues después de los estudios que han hecho han determinado que el macizo minero, que se lo llama, tiene una longitud de aproximadamente 2 kilómetros por aproximadamente 500 metros de ancho y por unos 50 metros de grueso, y que se lo establece aproximadamente a 200 metros de profundidad, es decir, va a ser una minería subterránea en Quimsacocha. Uno de los principales problemas que deben ser absueltos para que la ciudadanía tenga tranquilidad es que haya una prospección sísmica del sector, como se lo hace en ingeniería petrolera. ¿Con qué objeto? Para saber qué bolsas de agua habría debajo de esta zona y estas qué interconexión tienen subterráneamente hablando, para evidenciar de que no va a haber a futuro ningún problema de contaminación de aguas, porque de este sector nacen aguas que sirven para Cuenca y para gran parte de La Suárez y también para el Cañar. Por eso también la oposición. Entonces es muy importante que esto se conozca. Hasta ahora el gobierno nacional no ha indicado un estudio de esta naturaleza para que dé tranquilidad a los diferentes sectores, porque aquí no es oponerse o no a la minería, sino saber que las condiciones en las que se van a desarrollar sean buenas y adecuadas para el país y para la zona. Otro de los problemas importantes es de que si están en una fase de exploración avanzada, que es la penúltima para ya llegar a la explotación de la minería, pues se sepa la composición de los estratos en la zona y especialmente en la parte donde se va a explotar estos macizos de minerales. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vea usted de que aquí se dice que va a explotarse oro en alrededor de 1.700.000 onzas, va a haber 9,5 millones de onzas de plata y los valores que se manejan de 75 millones de libras de cobre, ¿no es cierto? Pero la explotación de cobre siempre está ligada al azufre, es decir, donde hay cobre siempre hay azufre. El azufre en la naturaleza inerte no tiene ningún problema, pero cuando este azufre es ya minado, porque se va a realizar la minería subterránea bajo explosiones y con agua, entonces el azufre que está ligado al cobre, si es que está en contacto con agua y con medio ambiente, se puede transformar y se transforma en ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico puede tener
un desfogue que hacia algún tipo de aguas y nos puede contaminar las fuentes. Por eso es importante saber cuál es la composición y de otros minerales pesados que pueden existir, como el plomo. Si nos indican exactamente cuál es la composición, la comunidad ecuatoriana podrá tener un razonamiento adecuado y pertinente de que el gobierno nacional, este o cualquier otro, está actuando en bien de la nación, previendo recursos, pero sin que se menoscaben los ecosistemas, ni tampoco haya posibilidades de contaminación. El otro problema es que se debe decir claramente cómo se va a realizar la explotación, porque subterráneamente va a ser. Para esto hay que hacer explosiones para sacar el material a la parte de arriba. Este material se tiene que disgregar, es lo que se llama, hay un sistema de floculación, que básicamente es gravedad. El mineral pesado cae abajo y lo que no es importante se va en el agua. Luego de esto es la parte importante, porque hay varios métodos para seccionar los minerales que se quieren explotar. Se puede usar a veces plomo, a veces se usa cianuro. Y esto es lo que no nos han dicho claramente en qué forma se va a hacer. Y la parte final es que han dicho que ya luego de este último proceso, en el que supuestamente no van a usar químicos, van a exportar este mineral para que sea fundido en otro país. No nos han dicho a qué país se va, para que tengamos claramente idea de lo que va a suceder con la minería, porque las mineras canadienses, si entran ustedes a las páginas web de minería, no son pues precisamente las más ordenadas al respecto minero. Han tenido un mundo de problemas en varias partes del mundo, y esto es lo que no queremos que suceda en el país. Luego de esto hay que pensar de que por regalías, por impuestos, por utilidades, el país va a recibir aproximadamente 40 millones por año. 40 millones por año. Nunca deja de ser una cantidad importante, 40 millones, pero respecto al daño que se va a producir, compensará, es decir, el costo-beneficio será bueno, que 40 millones, de los cuales solamente hasta el 60% va a ir para el Azuay, es decir, 24 millones anuales, porque así lo indica la ley de minería en la parte de regalías, ¿no es cierto? El 60% podrá ser invertido en el Azuay. 24 millones anuales será importante respecto al daño posible que se puede ocasionar a todo un ecosistema que es demasiado frágil y que podría ser evidentemente destruido. ¿Por cuántos años la concesión? La concesión se dice en unas partes que van a explotar en 8 años, otras partes dicen que será 12. Yo creo que según los cálculos del macizo no puede ser menos de 12 años. En 12 años se explotará con un tiraje diario, llamémoslo así, de 8.000 toneladas, que significa aproximadamente 5.000 metros cúbicos de explotación diaria. Esta es la cantidad de material que va a salir subterráneamente para ser depositado en la parte de arriba, en la chancadora que comúnmente conoce nuestro pueblo, que claro, esto tiene ya una tecnología diferente, deberá tener una tecnología diferente, pero son 5.000 metros cúbicos, y esto se les ha dado una concesión de 8 litros por segundo para que se haga este trabajo. Me parece que viene de un afluente del río Irquis, si mal no me equivoco. Entonces, 8 litros por segundo es una cantidad de agua importante, que multiplicado por 365 días del año y multiplicado por 12 años, pues evidentemente tenemos los ecuatorianos que tener una garantía de que las cosas van a hacerse bien. Entonces, esto es lo que el gobierno nos responde adecuadamente. La ministra del Ambiente estuvo ayer en la comisión, ¿entregó ella información sobre estas inquietudes? La ministra del Ambiente estuvo en la comisión, entregó una información general, básicamente no en líneas específicas. La comparecencia de ella también no fue estrictamente para el tema minero de Quimsacocha, sino sobre la gestión ambiental. Y no estaba prevista la comparecencia de ayer de la señora ministra, estaba pedida la comparecencia del señor prefecto. A última hora asomó que el presidente de la comisión la ha invitado a la señora ministra, lo que ocasionó que tengamos que hacer un cambio en el orden del día
dada la alta investidura de la ministra, y que es una dama que tuvimos que hacer ese cambio del orden del día para escucharlo, porque lo ideal era escucharla ayer al señor prefecto y luego invitar a la señora ministra para que tenga el espacio suficiente, pero se dieron las cosas de esta manera y la señora ministra explicó algo de su gestión ambiental. No estaba previsto el tema minero de Quimsacocha, sin embargo lo topó en líneas generales, pero evidentemente, aparte del Ministerio del Medio Ambiente sobre el tema minero, también tiene el Ministerio de Recursos Naturales, no renovables. ¿El prefecto de la SUAY se opone a este proyecto? Totalmente. El prefecto de la SUAY había dicho ayer, dijo ayer que su posición no es ni a favor ni en contra de la minería, sino de que se la haga responsablemente y que tiene mucha preocupación porque hay un informe de Etapa, Cuenca, que es una de las empresas que mayor tradición ha tenido, mayor seriedad ha tenido en el país, Etapa, y que es un informe sobre la posibilidad de contaminación de las aguas de Cuenca por este tipo de minería en Quimsacocha. Y este es un informe bastante importante y muy contundente. Yo creo que debería ser debatido y debería ser refutado técnicamente por el gobierno nacional. Yo creo que hacia allá deberían ir los esfuerzos del gobierno nacional en decir, este informe, pues nosotros no estamos de acuerdo por esta y por esta razón técnica, pero no se lo ha hecho. A la señora ministra, y el día de ayer, ella dijo que no lo conocía. Yo creo que todos los azuayos y todas las autoridades lo conocen. Sin embargo, extraoficialmente, el día de ayer también le he entregado el informe de Etapa, pues si es que no lo ha conocido, para que lo conozca, porque una ministra, especialmente la de Medio Ambiente, debería conocer ese informe para que sus asesores lo estudien e inmediatamente hay una preocupación respecto al tema, en la posibilidad de aceptarlo o de desecharlo, pero con razonamientos y condicionantes técnicos. 8 de la mañana, 16 minutos, está con nosotros el asambleísta Fernanda González, miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del Parlamento. Es indispensable y necesaria la participación ciudadana en procesos. En Quimsacocha se produjo uno. ¿Qué tan legal, qué tan necesario fue esto? A ver, yo creo que la Constitución garantista y de derechos que se aprobó en Montecristi debe ser respetada. Manifiesta que debe ser consultados todos los pueblos acerca de estos procesos. Evidentemente sí debe haber una normativa para que estas consultas se hagan. Sin embargo, yo creo que la consulta que se realizó en el Azuay, si bien no puede ser legal porque no estuvo organizada por el Consejo Nacional Electoral, yo creo que es legítima. Es legítimo porque la gente del sector se ha pronunciado y esto debe obligar al gobierno nacional a tener un proceso de socialización más adecuado, más pertinente con la gente de la zona y explicar no solamente a la gente de la zona, sino a todos los azuayos y a los ecuatorianos. El señor prefecto ayer indicó un documento en el cual, respecto a una encuesta, el 86% de los azuayos desconocía lo que significaba Quimsacocha y mucho menos de sus efectos. Eso lo dijo el señor prefecto. Esto el gobierno debe tomarlo en cuenta, porque no es posible de que una actividad que puede traer tantos problemas pues sea desconocida por la gente. Entonces, esta consulta que se la hizo, yo creo que debe ser una base importante para que el gobierno nacional tome en cuenta las cosas que se deben realizar respecto a la minería en general en Quimsacocha y en el país, porque vea usted que hay 5 proyectos mineros estrella que los llama el gobierno, 2 en el Azuay, 2 en Zamora Chinchipe y 1 en Morona Santiago. Otro de los problemas es que el segundo proyecto minero en el Azuay, que se llama Río Blanco, que también es para extraer cobre, plata y oro, este proyecto minero, dentro del cronograma de trabajo que tiene el Ministerio de Recursos No Renovables, que lo maneja el ingeniero Pastor, esto está ya en la fase para firmarse el contrato, Río Blanco, en la misma zona de la Azuay. Ojo con esto. Nosotros estamos discutiendo un poco de Quimsacocha porque es el proyecto que más notoriedad ha tenido. Pero Quimsacocha está en una fase de exploración avanzada. Luego de esto se firmará el contrato, según el cronograma del gobierno nacional, el próximo año. Pero Río Blanco, que tiene
que tiene las mismas interrogantes que Quimsacocha, es posible de que se lo firme en este trimestre o en estos meses. Entonces, dado este problema, es muy importante de que haya esta socialización y que el gobierno responda a todas las interrogantes, porque ¿qué va a pasar si nosotros, preocupados de Quimsacocha, que se firma el próximo año, ya en estos días se firma el Río Blanco y vamos a tener un proceso minero que también puede tener serios problemas y contaminaciones en diversas zonas, y esto es lo que no queremos que ocurra? Entonces, la consulta que la debe hacer, evidentemente pasa también por una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que está en estos días en trámite. Se ha dicho que va a ser para el martes, se ha dicho que va a ser para después del feriado, pero si es que no hay esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no hay la posibilidad de organizar adecuadamente y en forma legal estas consultas. Y una cosa que a mí me preocupa mucho es que no son vinculantes, es decir, ahí va a haber un proceso social muy difícil, porque ¿qué tal? Vamos, les preguntamos a la gente, sabemos de su opinión, sabemos de su aceptación o de su oposición o rechazo, y pues el gobierno de turno dice no toma en cuenta porque su opinión no es vinculante. Entonces esto va a ser un ridículo a nivel nacional, la gente se va a sentir ofendida y tendremos un proceso social muy complicado. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos dialogando con el señor asambleísta Fernando González, miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del Parlamento. Hemos tratado el tema del proyecto Quimsacocha, pero también hay otra preocupación que usted la ha hecho pública, señor asambleísta, y es lo relacionado con el campo petrolero Sacha, en donde no se estarían dando los resultados que se había anticipado y que la compañía PDVSA, que es la socia para la explotación de este campo, no estaría entregando la tecnología de punta a la que se había comprometido. A ver, Sacha, para que los ecuatorianos recuerden un poquito, es uno de los principales pozos petroleros que tenemos, campos petroleros que tenemos. Produce 50.000 barriles diarios, es de nuestras mejores producciones. Es un campo maduro porque se los llama así a los que ya tienen una trayectoria. Este se lo descubrió alrededor de 1975, es decir, ya tiene los 35 años de vigencia, por eso es un pozo maduro. Los pozos maduros empiezan a declinar en su producción, es decir, llegan a un tope máximo. Sacha en algún momento llegó a 70.000 barriles diarios, hoy está en 50.000, pero siempre hay un porcentaje de declinación anual. Para que esto no ocurra, hay dos cosas que hacer. La una es explotar más pozos dentro de este campo para aumentar la producción en base a mayor número de pozos, y la otra es una nueva tecnología que debe ser implementada, porque a través de esta nueva tecnología se puede sacar una cantidad mayor de petróleo que con la tecnología actual no se la puede hacer y queda ya enterrada en el pozo. Entonces, se firmó el contrato con la compañía mixta Río Napo con este objetivo de que haya inversiones y nueva tecnología. ¿Pero qué es Río Napo? Río Napo es una empresa de economía mixta que se le llamó, en el cual el 70% de acciones la tiene Petroecuador y el 30% la tiene PDVSA. Entonces, PDVSA tiene este capital accionario sin haber puesto un solo centavo. Eso es uno de los principales. Nominal la participación. Le dieron el 30% y no puso un solo centavo. Luego se firmó este contrato de explotación, porque es un contrato de explotación. Y en ninguna parte de la ley minera ni de la reglamentación legal sobre petróleos hay algún acápite que les faculte a firmar un contrato de explotación. De exploración y explotación es otra cosa, pero no un contrato de explotación. Solo de carne, ¿no? Solo de carne. El hueso, pues que se lo queden los ecuatorianos. En todo caso, este contrato, insisto, ecuatorianos lo que tenía que ver es con inversión y con nueva tecnología. Para eso se firmó el contrato. Pero vea usted que lo firma, es un contrato incestual, como yo le llamo, porque la hija, Petroproducción, le contrata a la madre, a Petroecuador, porque Petroecuador es la mayor accionaria de Río Napo,
Entonces la hija le contrató a la madre, dándose un incesto contractual que nunca se dio anteriormente. Luego de que esto sucede, actualmente, por ejemplo, ya Petroproducción desapareció, ya no existe, ya desapareció porque las figuras legales y los cambios legales así lo exigieron. Entonces ahora solamente existe Petroecuador, es decir, Petroecuador se contrata a sí mismo. Ahora, según el ministro y según el gobierno nacional, dicen que Petroecuador no ha invertido. Pero ¿a quién responde Petroecuador? Al gobierno nacional. Entonces, si Petroecuador no invirtió lo que debió haber invertido, ¿cuál es el culpable? El gobierno nacional, es decir, se convierten en denunciadores y se convierten ellos mismos en sancionadores. Se convierten en fiscalizadores y en fiscalizados. Se convierten en denunciantes y se convierten en castigadores ellos mismos. Entonces esto ya parece como ridículo porque ahora dice el gobierno nacional y a través del ministro Pastor lo que dicen es que los mandos medios perversos entre comillas, les mintieron, que la curva base no era la adecuada, que el costo por explotación de barril, que era 7.81, no era el adecuado. O sea, les mintieron a los pobres señores ministros y a los ministros coordinadores. Y ahora el gobierno nacional, quien denuncia su propio incumplimiento, quiere sancionar a los mandos medios, entre comillas, que son los perversos. Pero todos los ministros son angelitos, todos los ministros coordinadores son buenas gentes y fueron engañados y no van a tener absolutamente ninguna sanción respecto a un contrato que es lesivo para los intereses nacionales. Y yo creo que la intencionalidad del proceso va mucho más allá, porque se está denunciando la ineficiencia, la ineficacia de Petroecuador y de su gente. ¿Y hacia dónde quiere llevar esto entonces? Esto quiere llevarnos a que haya una privatización, pues, una privatización de este campo petrolero, lo cual es contrario a las supuestas intencionalidades de una revolución ciudadana que dijo ser revolucionaria y que ahora, en vez de fortalecer a Petroecuador para que pueda hacer una explotación adecuada y pertinente de esto, que ya lo hacíamos solos, no necesitamos nunca de PDVSA, pero ahora vemos de que firmado este contrato se están llevando los venezolanos recursos y además de eso hay una cosa muy importante. ¿Cuál es el otro fondo por el que supuestamente se firma este contrato? El hecho es de que, vea usted, antes Petroecuador, cuando tenía su cargo Sacha, porque ahora lo tiene, pero a través de la empresa de economía mixta Río Napo, pero cuando tenía Petroecuador solamente, pues todo era a través de concursos, de licitaciones. Ahora, como se forma la compañía de economía mixta Río Napo, se obvian las licitaciones, ya no hay ninguna licitación. Y de acuerdo a los datos que tenemos, son cerca de 3.200 millones de dólares los que se manejan discrecionalmente, a dedo, bajo el mando de los venezolanos, que son los que están administrando el campo, para entregarlos a las personas que ellos, o entidades jurídicas que ellos crean convenientes. Es decir, ya no hay ningún tipo de licitación ni de concurso. Esto yo creo que es realmente perverso y es algo que no debe permitirse. Ahora lo que estamos pidiendo es realmente que intervenga la Contraloría, que si el gobierno nacional se denuncia a sí mismo, primero sancione a los ministros, pues porque es este gobierno el que pidió el que se firme este contrato. Es este gobierno el que pidió que se firme este convenio. Entonces, primero deben sancionar a los grandes, a los ministros que supuestamente han incumplido, a los ministros coordinadores, y no escudarse en que los mandos medios, personas que tal vez tengan algún tipo de culpa, pero yo no creo que hayan tenido una intencionalidad mayor, sean a los que quieren sancionar y no a los peces gordos. Como asambleísta, la labor de vigilancia, que esto se cumpla.